Siempre me he considerado un hombre de ciencia, un escéptico que no cree en supersticiones ni leyendas. Pero lo que experimenté aquella noche en el pequeño pueblo de San Cristóbal cambió mi percepción del mundo para siempre. Sucedió hace unos años, durante un viaje que hice para investigar relatos de fenómenos paranormales en diversas regiones rurales de México. Mi labor como periodista. Tenga cuidado, joven. La Llorona no es una simple leyenda. Muchos han oído su llanto y no todos han vivido para contarlo. Esa noche, después de dejar mis cosas en la habitación, salí a caminar por el pueblo. La luz del sol se desvanecía y las sombras comenzaban a alargarse, dando al lugar un aspecto aún más sombrío. Me dirigí hacia la iglesia en ruinas, un lugar que, según los habitantes, era frecuentado por la Llorona. La puerta de madera estaba entreabierta y al empujarla, un chirrido agudo resonó en el silencio crepuscular. El interior de la iglesia estaba en un estado deplorable. Los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas y el altar estaba parcialmente derrumbado. Sin embargo, había algo en el ambiente, una sensación de pesadez que me hizo sentir incómodo. Saqué mi linterna y comencé a explorar, tomando notas y fotografías. De repente, un sonido lejano llamó mi atención. Era un llanto, suave y desesperado, que parecía provenir de alguna parte del edificio. Mi corazón se aceleró mientras seguía el sonido. Llegué a una puerta que daba a una cripta subterránea. Bajé los escalones con cautela y el llanto se hizo más fuerte. La cripta estaba fría y húmeda, y el eco de mis pasos resonaba en el espacio cerrado. Al fondo, vi una figura envuelta en un manto blanco, sollozando junto a un ataúd. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. La figura giró su rostro hacia mí, revelando unos ojos llenos de tristeza y desesperación. Era una mujer de belleza espectral, con el rostro pálido y mejillas surcadas por lágrimas. Mis hijos, mis pobres hijos, murmuró entre sollozos. De repente, su rostro se transformó en una máscara de ira. Sus ojos se volvieron negros como la noche y su boca se abrió en un grito desgarrador que me heló la sangre. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Me levanté temblando y salí de la cripta tan rápido como pude. Afuera, la noche había caído por completo y la luna llena iluminaba el pueblo con una luz espectral. Corrí de regreso a la posada, sintiendo que algo me seguía en la oscuridad. Cuando llegué, doña Carmen me esperaba en la puerta, su rostro serio y compasivo. ¿La ha visto, verdad?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí, incapaz de hablar. La anciana me guió hasta mi habitación y me ofreció una taza de té caliente. La Llorona es el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos de manera trágica. Su dolor y su culpa la condenaron a vagar eternamente, buscando a sus hijos y llorando por ellos. No todos pueden verla, pero aquellos que lo hacen son testigos de su sufrimiento. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar, temiendo que la figura espectral de la Llorona volviera a aparecer. Las horas pasaron lentamente y el amanecer trajo consigo un alivio temporal. La luz del día parecía disipar parte del terror que había experimentado, pero una sensación de inquietud persistía en mi interior. Decidí que debía investigar más a fondo. Necesitaba entender quién había sido esa mujer y qué tragedia había desencadenado su destino. Doña Carmen me dio algunas pistas, la historia de una mujer llamada María, que había vivido en San Cristóbal hace más de un siglo. Según la leyenda local, María había sido una madre devota, pero la desgracia la había llevado a perder a sus hijos en circunstancias misteriosas. La desesperación la había consumido, y su espíritu nunca había encontrado descanso. Con esta información, me dirigí al pequeño archivo histórico del pueblo, un edificio polvoriento y apenas frecuentado. Allí, entre documentos amarillentos y libros antiguos, encontré referencias a María. Descubrí que había sido una mujer muy querida en el pueblo, hasta que la tragedia la golpeó. Sus hijos desaparecieron una noche, y a pesar de que se organizó una búsqueda exhaustiva, nunca fueron encontrados. En su desesperación, María se arrojó al río que corría cerca del pueblo, creyendo que así se reuniría con ellos en la otra vida. El río, conocido como el Río de las Almas, tenía una reputación oscura. Se decía que en sus aguas habitaban espíritus inquietos y que aquellos que murieran allí nunca encontrarían paz.
La historia de María encajaba perfectamente con la leyenda de la Llorona y mi escepticismo comenzó a tambalearse. Había algo en la tristeza y la desesperación de aquella historia que resonaba profundamente en mí. Decidí visitar el Río de las Almas esa misma noche. A pesar de las advertencias de doña Carmen y de algunos aldeanos que me dijeron que era una locura, sentí que necesitaba enfrentar mis miedos y buscar respuestas. Me dirigí hacia el río al caer la noche, armado con una linterna y una grabadora. La luna llena iluminaba el camino de manera inquietante y el sonido del agua corriendo era el único ruido que rompía el silencio. Llegué a la orilla del río y me senté en una roca, observando las aguas oscuras. El aire estaba cargado de una extraña energía, una mezcla de tristeza y anhelo. Encendí la grabadora y comencé a hablar, relatando todo lo que había descubierto hasta ese momento. De repente, un frío intenso me envolvió y un llanto desgarrador resonó en la noche. Levanté la vista y la vi de nuevo. La figura de la mujer, envuelta en su manto blanco, caminaba lentamente hacia el río. Sus sollozos eran desgarradores y la tristeza en su rostro era palpable. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Ella se detuvo en la orilla, mirando el agua como si buscara algo. «María», grité, intentando llamar su atención. La figura se volvió hacia mí, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. En esos ojos, vi una mezcla de dolor, desesperación y una súplica silenciosa. Sentí una conexión inexplicable con ella, como si sus emociones se transmitieran a través del aire. «¿Dónde están tus hijos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella levantó una mano y señaló hacia el agua. En ese momento, comprendí que los espíritus de sus hijos estaban atrapados en el río y que ella buscaba liberarlos. La tristeza y la culpa la habían condenado a vagar eternamente, pero quizá había una manera de ayudarla. Me acerqué a la orilla y extendí la mano hacia el agua, sintiendo un frío helado que me recorrió el cuerpo. Cerré los ojos y me concentré, intentando comunicarme con las almas atrapadas. No sabía si funcionaría, pero sentí que debía intentarlo. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás y caí al suelo. El llanto de la Llorona se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que resonó en la noche. La figura de María se desvaneció y el río quedó en silencio. Desconcertado y agotado, regresé a la posada. Doña Carmen me esperaba, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, ayudándome a entrar. «Creo que intenté liberar a sus hijos, pero no sé si funcionó», respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y duda. Esa noche, el agotamiento me venció y finalmente pude dormir, aunque mi sueño fue inquieto y lleno de imágenes perturbadoras. Soñé con María, con sus hijos y con el río. En mi sueño, vi a los niños atrapados bajo el agua, sus pequeños rostros llenos de miedo y desesperación, extendiendo sus manos hacia la superficie, hacia la figura espectral de su madre. Me desperté al amanecer, sintiéndome más decidido que nunca a encontrar una solución. Tenía que liberar a los niños y darle paz a María. Doña Carmen, al verme tan resuelto, me sugirió hablar con don Anselmo, el anciano más sabio del pueblo, que vivía en una cabaña al borde del bosque. Don Anselmo me recibió con una mirada sagaz y una sonrisa que parecía conocer todos mis secretos. «He oído hablar de tus encuentros, joven», dijo mientras me ofrecía una taza de té de hierbas. «La Llorona no es solo una leyenda. Es una tragedia viviente, una herida en el tejido de nuestro mundo. Si realmente deseas ayudarla, necesitarás más que valor. Necesitarás comprensión y compasión». Le conté todo lo que había descubierto y lo que había experimentado. Don Anselmo asintió, escuchando atentamente, y luego me habló de un antiguo ritual que podría ayudar a liberar las almas atrapadas en el río. El río de las almas es un lugar sagrado y maldito a la vez. Las aguas retienen el dolor y la desesperación de aquellos que murieron trágicamente. Para liberar a los niños, debes realizar un ritual de purificación. Necesitarás algunos elementos básicos: agua bendita, incienso de copal y una ofrenda de flores blancas. Pero lo más importante es tu intención. Debes estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento de esas almas y guiarlas hacia la luz. Esa tarde me preparé para el ritual. Doña Carmen me ayudó a conseguir los elementos necesarios y algunos aldeanos, que al principio me habían mirado con escepticismo, ahora me ofrecieron su apoyo. Al caer la noche, me dirigí nuevamente al río, esta vez acompañado por un pequeño grupo de personas que querían presenciar el evento.
El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Encendí el incienso de copal y comencé a recitar las palabras del ritual, invocando a las fuerzas del bien para que ayudaran a liberar las almas atrapadas. Vertí el agua bendita en el río, viendo cómo se mezclaba con las aguas oscuras, y arrojé las flores blancas que flotaron suavemente sobre la superficie. El aire se volvió frío, y de repente, el llanto de la Llorona resonó con fuerza. Apareció en la orilla del río, su figura etérea brillando bajo la luz de la luna. La miré a los ojos, sintiendo una conexión profunda y dolorosa. María, estoy aquí para ayudarte, dije en voz alta. Vamos a liberar a tus hijos. Ella asintió lentamente, y sus sollozos se suavizaron. Extendí mis manos hacia el agua, sintiendo una energía poderosa que fluía a través de mí. Cerré los ojos y me concentré, visualizando a los niños emergiendo de las profundidades, liberándose de su prisión acuática. De repente, una luz brillante surgió del río, iluminando todo a su alrededor. Vi las figuras de los niños, primero como sombras y luego como formas más definidas, ascendiendo hacia la superficie. María los miró con una mezcla de alegría y tristeza, sus lágrimas brillando como diamantes en la luz. «¡Mamá!», gritaron los niños, corriendo hacia ella. Ella los abrazó, y en ese momento, una paz indescriptible llenó el lugar. La figura de María se volvió más luminosa, y su rostro se suavizó, libre finalmente del dolor que la había atormentado durante tanto tiempo. Con una última mirada de gratitud, ella y sus hijos se desvanecieron en la luz, dejando tras de sí un río que ahora parecía más tranquilo y puro. Los aldeanos, que habían observado todo en silencio, comenzaron a aplaudir y a lanzar vítores de alegría. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. Doña Carmen se acercó y me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas de agradecimiento. «Lo has logrado, joven. Has liberado a esas almas y has traído paz a este lugar». Esa noche, el pueblo de San Cristóbal celebró, no solo por la liberación de las almas, sino también por haber recuperado una parte de su historia y su dignidad. La gente se reunió en la plaza central, y las risas y la música llenaron el aire. Fue un momento de alivio y júbilo, una celebración de la victoria sobre el dolor y la oscuridad. Sin embargo, para mí, la experiencia había dejado una huella profunda. Me senté en un rincón apartado, observando a los aldeanos mientras reflexionaba sobre lo que había vivido. Doña Carmen se acercó, trayendo consigo una taza de chocolate caliente. Se sentó a mi lado, su presencia reconfortante en medio del bullicio. «Has hecho algo extraordinario, muchacho», dijo, su voz suave pero firme. «No solo liberaste a María y a sus hijos, sino que también nos recordaste la importancia de enfrentar nuestros propios miedos y penas». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Lo que había sucedido era más grande que cualquier historia que pudiera escribir, era una revelación sobre la naturaleza humana y el poder de la compasión. «¿Crees que habrá más almas como María, atrapadas en su dolor?», pregunté, mi mente aún llena de preguntas sin respuesta. Doña Carmen suspiró, mirando hacia el horizonte. «Siempre hay almas en pena, en todas partes del mundo. Pero lo que hiciste aquí es una muestra de que siempre hay esperanza. Cada acto de bondad, cada intento de ayudar hace una diferencia. Y a veces, eso es todo lo que podemos hacer». Pasé los días siguientes recogiendo mis notas y reflexionando sobre cómo compartir esta historia con el mundo. Quería hacer justicia a la experiencia y honrar la memoria de María y sus hijos. Antes de partir, visité una vez más el río de las almas. El agua ahora corría clara y tranquila, y una sensación de paz impregnaba el lugar. Me despedí de Doña Carmen y de los aldeanos, sintiendo una conexión especial con ellos. Prometí regresar algún día, no como un periodista en busca de historias, sino como un amigo que ha compartido un momento trascendental. De vuelta en la ciudad, escribí el artículo con esmero, tratando de capturar la esencia de lo que había vivido y aprendido. La historia de María, la Llorona, no era solo una leyenda, sino un recordatorio de que el sufrimiento humano puede trascender el tiempo y el espacio, y que nuestra capacidad para empatizar y ayudar puede marcar la diferencia. El artículo fue recibido con gran interés y suscitó muchas discusiones sobre el mundo espiritual y las leyendas. Pero para mí, lo más importante fue saber que había hecho algo significativo, algo que iba más allá de las palabras impresas en una página. Con el tiempo, mi escepticismo se transformó en una aceptación más matizada de los misterios del mundo.
Aprendí a valorar la sabiduría de las leyendas y a respetar las experiencias de aquellos que han vivido cosas que la ciencia no puede explicar completamente. A veces, en noches tranquilas, todavía escucho en mi mente el eco del llanto de la Llorona, pero ahora es un recordatorio de la lucha y la redención, de la tristeza y la esperanza, de la humanidad en su forma más pura y conmovedora. Y así, la historia de mi encuentro con la Llorona se convirtió no solo en una anécdota de terror y misterio, sino en una parte de mi propia transformación, un capítulo de mi vida que me enseñó a ver el mundo con ojos nuevos, abiertos a lo inexplicable y lo maravilloso.